Desde que, aleluya. Marcos 5, 21, leemos la palabra y nos ponemos de pie. Leemos la escritura de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él, de entre la multitud, y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie le supiese, y dijo que se le diese de comer. Amado Dios y buen Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por la lectura de tu palabra esta mañana, y porque me concedes nuevamente, Señor, el privilegio de poder traer este mensaje a nuestro corazón, a nuestra vida, que es de sumo interés de nosotros. Tú añadas bendición, Señor, y que a través del desarrollo de este mensaje, de esta meditación, nuestras mentes y corazones, Señor, puedan ser edificados, nuestro entendimiento pueda ser abierto y estemos receptores, Señor, a lo que hoy día tú nos quieres hablar, para que llevemos esa bendición
y podamos dar el fruto y podemos estar firmes y podamos, Señor, tener la paz, el consuelo. Podemos tener, Señor, la fortaleza, la fuerza en ti, la sabiduría. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y glorifica tu nombre, Señor, trayendo a nuestras vidas sanidad, salvación. Restaura, Señor amado, las vidas. Restaura los corazones. A los que nos miran a través de las redes sociales, pueda ser de mucha bendición tu palabra. Donde quiera que pueda correr este mensaje, como todo mensaje que dan tus siervos y tus siervas alrededor del mundo, y que traiga mucho fruto para tu reino y para la gloria de tu santo nombre. Y tu reino pueda ser establecido en los corazones, en las familias, en las vidas de hombres y mujeres, Señor, que han creído el mensaje de tu evangelio. Y tu nombre pueda ser sobre todo eso glorificado, exaltado y levantado, Señor. Donde no hay esperanza, traigas esperanza. Donde, Señor, haya tinieblas, traigas tu luz admirable. Donde, Señor bendito, puedan tener desesperanza, Señor, haya esperanza. Y un renuevo, un avivamiento en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Una fe persistente. Diga conmigo, una fe persistente. A ver todos, hermanos. Una fe persistente. Hemos leído, hermanos, una historia que realmente no es solo una historia, son dos historias, pero una está dentro de la otra. Y es curioso preguntarnos por qué Marcos, pudiendo relatar una historia primero y luego la otra, narra un pedazo de la historia y luego mete otra historia y luego termina con la primera historia. No sé si se dieron cuenta o se han dado cuenta. Los que tienen por hábito leer la escritura, o que han leído o que han escuchado esta palabra, saben que así es. Y al mirar estas dos historias, yo me daba cuenta, hermanos, de que hay mucha coincidencia en estas dos historias, y es por eso que Marcos, de alguna manera tierna, por decir algo, nos narra estas dos historias que tienen como coincidencias varias cosas que no nos va a dar el tiempo para poderlas asimilar. Pero yo solamente quise marcar tres coincidencias, o quizás cuatro, rápidamente, en lo que nos da el tiempo, de lo que estas dos historias nos relatan la palabra de Dios. La Biblia nos habla de una mujer que desde hace 12 años estaba padeciendo una enfermedad, y nosotros lo leemos así como que fácil, una mujer que sufría flujo de sangre. Pero que, a decir verdad, esta enfermedad era una de las peores que podía tener una mujer en ese tiempo. Se pudiera asimilar esa enfermedad que atormentaba a esta mujer a la lepra. La lepra, ¿cuántos conocen la lepra o han escuchado? La lepra es una enfermedad que es contagiosa, pero que va acabando poco a poco la vida de las personas, comenzando en su piel. Tanto a llegar a
caérsele la piel de las personas en pedazos. Es una infección que en el tiempo antiguo no había cura. Hoy en día, gracias a Dios, lo hay y casi queda erradicada esa enfermedad. No se escucha que haya esa enfermedad muy constante o común. Sin embargo, esta enfermedad lo que producía en las personas, no solamente físicamente, sino moralmente, espiritualmente, era devastadora. Tanto que se tenía que apartar a esas personas contaminadas, contagiadas, en un lugar apartado de la ciudad, lejos de la comunidad. Y cuando yo digo que esta enfermedad, el flujo de sangre de esta mujer, era similar, era porque así era, hermanos. Y yo investigué un poquito el internet, bendito internet que tenemos, en qué consistía la enfermedad del flujo de sangre. Y era que realmente, como el nombre lo dice, era un flujo de sangre, que esta mujer, relata la historia, la palabra de Dios, que tenía 12 años de sufrir. Esta mujer, al tener esa enfermedad, pudimos pensar que no podía estar con nadie, porque era inmunda, se consideraba inmunda, no podía tocarla a nadie, peor que mantenerse 6 pies de distancia. Nadie la podía tocar, nadie podía estar cerca de ella, hablar con ella, no se podía casar. La historia que leímos no nos habla de que era una mujer casada, y posiblemente no lo era, o si era casada, tan inmunda era para el pueblo de Israel como para la familia. Tenía que estar, si ella hubiese sido casada, tenía que estar apartada del esposo, apartada de los hijos. Y si no era casada, pues no se pudo casar, mucho menos tener hijos. No podía ella tener sus propias, más bien tenía que tener sus propias cosas, como su cuchara, su plato, su cama, su ropa. Nadie la podía tocar, porque se convertían en inmundos. Y había un ritual muy costoso y muy largo que tomar para purificarse. Ella estaba sola. Dice la palabra, lo que leímos, de que ella había gastado mucho dinero, todo su dinero. Clínicamente ella estaba desahuciada, esperando morir, porque no solamente era lo social, lo moral, lo que lo atormentaba, en lo físico. Posiblemente en ese flujo de sangre, es un flujo de sangre, es estar sangrando día y tarde y noche. Ustedes, las mujeres que están aquí, saben cuán tedioso, molestoso y enfadoso es tener que vivir los días de menstruación, que no solamente es estarse aseando, sino también hay un gasto que hacer. Y que las que sabemos, las mujeres que sabemos eso, sabemos que pues tenemos que estar pendientes para los días que se atraviesan o que tiene uno que vivir, para que no nos agarre de sorpresa y tengamos que correr a la tienda. Y siempre es un gasto. Pero imagínense esta mujer, en ese tiempo no existía lo que hoy llamamos toallas femeninas, no lo había. Tenía ella que utilizar quizás trapos especiales, que la Biblia también en otra porción habla de los trapos de inmundicia, y tenía que lavarlos, reusarlos. O sea, imaginémonos por un momento lo que esta mujer tenía que vivir física, moral, socialmente, económicamente, despreciada, marginada y triste. Pero lo que quería mencionar en la coincidencia con la siguiente historia. ¿Cuántos años tenía esta mujer de ser atormentada? 12 años. 12.
La siguiente historia habla de una niña que tenía ¿cuántos años? 12 años. 12. Y aquí podemos pensar cómo esta mujer tenía 12 años de ir muriendo, y precisamente la edad que tenía esta niña, la edad que tenía de vida, 12 años. Y cómo en la narrativa de esta historia podemos nosotros darnos cuenta de lo que muchas veces, no sé si usted lo ha llegado a pensar, cuando le dicen alguna fecha en común o sucedió algo en común y usted se pone a pensar, yo tenía 4 años cuando esto pasó, o yo tenía tal edad cuando este acontecimiento estaba pasando, o nos ponemos muchas veces, bueno, yo a pensar, tal fecha, tenía, esto estaba y así estaba la fecha, la edad. Y aquí esto, curiosamente, mientras la mujer estaba muriendo, una vida se estaba dando, creciendo. Mientras venía y ella esperaba la muerte, una niña estaba naciendo y dándole felicidad a sus padres. Sus padres ni se imaginaron que en 12 años su hija iba a morir. Esta mujer estaba pensando, un día de estos me voy a morir, y así llegó pensando 12 años. Es una gran coincidencia que Cristo se aparece en la escena después de 12 años en la vida de estas dos historias, porque Cristo siempre llega a tiempo. Amén. Siempre llega en el momento que se le necesita, en el momento preciso. El Señor no llega ni antes ni después. Aunque pareciera que en la historia de la niña muchos creyeron que el Señor llegó tarde. Para mencionar la segunda coincidencia que estas dos historias tienen, es que las dos eran hijas. Dice el versículo que leímos, versículo 21. No, leamos el versículo 23, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Un padre que viene a interceder por su hija. Ahora vemos el versículo 34 y dice, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedas sana de tu azote. Las dos eran hijas. Aquí la palabra nos menciona que eran hijas, y las dos eran una hija de familia, y la otra, la mujer, hija, le menciona a Cristo, porque en realidad ella era una israelita, y por ser israelita, por ser hebrea, por ser del pueblo de Israel, era una hija de Dios. Este pasaje, hermano, que nos relata de la mujer desesperada cuya sanidad fue el resultado de una fe persistente, como así le puse el título de este mensaje, una fe persistente. Su enfermedad, que yacía ceremonialmente, hermanos, inmunda, como lo mencioné, y la descalificaba para mezclarse con la gente. Sin embargo, ella estaba tan segura de lo que ella decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Esta mujer estaba esperando ella ir y tocar el manto de Jesús. Por un momento, no sé, me da un sentimiento el pensar que esta mujer
que no podía tocar a nadie, no debía de tocar a nadie, ni siquiera tenía que, ¿cómo se dice?, manifestarse ante la sociedad, porque la iban a rechazar. Y ella ya en lo secreto, dice la escritura, yo me imagino que ella tapada del rostro, que nadie la viera, anhelaba tocar al Señor. Obviamente que si alguien se daba cuenta, porque para otra cosa que pude ver es de que esta gente la tenían detectada. O sea, la sociedad sabía que esa gente, conocían a la gente inmunda. Obviamente que si ella estaba en una multitud, como leíamos el pasaje, había una gran multitud que apretujaba al Señor, y ella estaba ahí, ella sabía que si se manifestaba al descubierto, la iban a aventar por allá y la iban a correr, la iban a quizás hasta apedrear. Pero ella en lo secreto se aferró a un sentir, se aferró a querer tocar al Maestro, porque ella entendía de que si tan solo tocaba al Señor, iba a ser sana de su azote, iba a poder alcanzar un cambio en su vida, iba a poder ser restaurada su piel, su cuerpo, su vida, su ser, y quizás todo iba a ser mejor, y ella tuvo la fe. Y cuando, tremendo, hermanos, porque cuando logra tocar ella al Señor, ¿quién la descubre ante la sociedad? ¿Quién? El Señor. El Señor lo que hace es de que Él sabía quién. Él sabía quién lo había tocado, pero Él pregunta para ver la reacción de los demás. Porque el Señor sabe que cuando una persona se acerca al Señor, cuando una persona tiene esa fe como la de esta mujer, va a ver a su alrededor personas que siempre van a estar a la expectativa de qué hace, quién es esa persona que dice que está siguiendo a Jesús. Vamos a ver si es cierto que es una persona de fe. Vamos a ver, y siempre el Señor sabe que siempre va a haber gente que ataque, que siempre va a haber gente que dude, que siempre va a haber gente que tenga pensamientos contrarios a lo que es el propósito de Dios para aquellos que se acercan. En otras palabras, siempre va a haber oposición. Gloria a Dios. Y el Señor pregunta, pero pregunta porque quiere que esta mujer, por esa pregunta que Él hace, ella manifieste su presencia. Y yo creo, porque dice la Escritura, que cuando el Señor pregunta, en el versículo 24, dice, 25, perdón, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y le tocó, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Jesús, cuando pregunta quién le había tocado en el versículo 30, sus discípulos contestan así como incrédulos y a la vez algo sarcásticos. Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor, que sabía quién le había tocado, voltea a ver a su alrededor, y entonces cuando Él voltea a ver a su alrededor sabiendo quién le había tocado, la mujer no le queda otra. Y dice el versículo 33, y la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de Él y dice, y le dijo toda la verdad. Ustedes se pueden imaginar cuando dice, y le dijo toda la verdad, ¿qué tuvo que decirle esta mujer? Oh Señor, yo te toqué y nada más. No.
le dijo toda la verdad, que ella tenía 12 años, o sea, la hizo que se expusiera de su inmundicia, hizo que los demás escucharan, que la demás gente escuchara quién era ella, y que según la ley ella tenía prohibido estar ahí, y que según la ley ella no debía estar allí, mucho menos atreverse a tocar al maestro. Pero ella lo dice y le confiesa toda la verdad. Y ahí ocurre algo, que aunque ella ya había recibido la sanidad, hermanos, porque ¿cuántos Dios hace el milagro y no vienen y testifican lo que el Señor ya ha hecho? Les da vergüenza, les da pena, o porque no están acostumbrados a hablar delante, no quieren testificar, pero tampoco lo hacen allá afuera a una o dos personas. Dios hace grandes cosas en su vida y como que nada pasó, como que nada, y Dios motiva, insta que testifiques y no lo haces. Esta hija de Israel tuvo que pasar esta vergüenza, pero lo que fue mayor en ella fue las palabras que Jesús, después de haber recibido la sanidad, le dijo, le confirmó: hija, tu fe te ha hecho salva. Es decir, no solamente fue sanada, no solamente fue liberada de su azote, públicamente el Señor la puso en un lugar que muchos de los que estaban allí hubiesen querido, y es de que el Señor le había otorgado la salvación, no solamente su sanidad, la salvación por el hecho de fe, de esa fe persistente que manifestó esta mujer. Y le dijo: ve en paz y queda sana de tu azote. Y en realidad lo que el Señor hizo fue confirmar lo que en el corazón y en la vida de esa mujer ya había ocurrido. Y esa necesidad que tuvo esta mujer, que fue solventada por Jesús, la vemos más tarde, pero más tremendo, porque esta mujer que ya había dado todo, ya estaba en la ruina, ella solo estaba esperando morir, porque dice el versículo 26 que ya no tenía nada, que antes le iba al peor, ella estaba esperando morir. Ella estaba desahuciada por los doctores, por la sociedad. Pero Cristo, con todo su amor, la sana y la salva. Ahora, hermanos, vemos en la otra escena, en la otra historia, la misma necesidad de sanidad que en un principio este hombre, dice la Escritura en el versículo 35, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Este hombre, que era un principal de la sinagoga, y le dijeron: Señor, ya no molestes al maestro, porque tu hija ya no necesita ser sana, porque ha muerto. Ya, se acabó, ya no hay esperanza. Todavía más peor, porque la mujer estaba esperando morir, pues tenía 12 años de haber sufrido esta enfermedad, pero ahora la niña de 12 años ya había muerto. El Señor le dice unas palabras: no temas, cree solamente. Y yo no sé lo que este hombre habrá pensado, hermano. Tú ponte por un momento en el lugar de este hombre, que te digan: sabes que ya no ores, ya no hagas nada, tu hijo, tu hija ya murió, se murió, ya no hay nada que hacer. Yo no sé qué actitud este hombre haya tenido, yo no sé qué actitud tú pudieras tener ante esas palabras, ante esa noticia. Estabas esperanzado de que el Señor hiciera el milagro, de que el Señor obrara, pero de repente tu hija, tu hijo te da la noticia: ha muerto. Yo no sé qué habrá pensado este hombre, pero yo creo que cuando Jesús
porque siempre que el Señor da una palabra, hay esperanza. Y aunque no digas amén, siempre que Jesús da una palabra, hay esperanza. Y le dice el Señor, no temas, cree solamente. Y dice después la historia que el Señor va y lleva con él a los discípulos que con él estaban. Y cuando llega, mira la escena, toda la gente llorando. Era obvio que estuvieran llorando los familiares, los vecinos, los amigos, todas las personas que conocían a esta niña. Es una niña de 12 años, una niña que ya está entrando a la pubertad, en donde quizás ya había empezado sus estudios de middle school, como hoy sabemos, o ya estaba en el middle school, quizás estaba en su pleno desarrollo, una niña joven o una joven niña en la que posiblemente tenía ya amistades y socializaba con la gente tal que la conocían, y todas esas personas estaban ahí llorando, lamentándose. Pobrecita, solo tenía 12 años, apenas empezaba a vivir. Pobre niña, pobre criatura, tantas esperanzas que sus padres tuvieron, tantos anhelos que los padres tuvieron en su corazón, pero ahora la niña ya estaba muerta. Pero el Señor les dijo, ¿por qué hacen este gran alboroto? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están lamentándose? ¿Por qué están aquí como que no tuvieran fe? ¿Por qué están aquí como si yo no existiera, como que si yo no pudiera tener el poder para cambiar todas las cosas? ¿Por qué están aquí con esa fe muerta, con esa fe que duerme? El Señor sabía que los que estaban escuchando se burlaban. Y dice que todos ellos que estaban así, hermanos, los echó fuera. Yo no sé si hubiese habido alguien ahí. Sí, Señor, ya viniste, tú puedes resucitar a la niña. Sí, Señor, sí, Maestro, tú tienes el poder para levantar los muertos. Sí, Señor, gracias porque pudiste venir y que no te importó que te hayan dicho que está muerta, que no te ha importado, pero no hubo ni uno aquí que haya manifestado esa fe. Y el Señor, ¿qué hace? Los echa fuera, porque eso es lo que hace el Señor cuando la fe de muchos no sirve. El Señor los echa fuera, los aparta. Dice que los echó fuera y solo tomó a quien tenía que tomar, que quería el Señor testificar de que la niña no estaba muerta, que estaba durmiendo, y tomó al padre y a la madre y a los discípulos. Y dice que Dios dijo las palabras a esta muchachita, a esta niña, Talita Kumi. El Señor le dijo, niña, a ti levántate, a ti te digo, levántate. Y la niña dice que se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y dice que se espantaron la mamá, el papá, era obvio. Se espantaron porque, imagínense, se levanta la muerta, la niña. Yo no sé qué haría la niña o qué habrá dicho, qué habrá pasado, pero aquí la historia nos narra que ellos se espantaron grandemente. No es que nomás se asustaron, grandemente. Pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y les dijo que le dieran de comer. Lo que vemos aquí, hermanos, en coincidencia con la primera historia, la gran necesidad de estas hijas de Israel. Necesitaban vida, necesitaban una sanidad y una vuelto a la vida, porque una había sufrido mucho, pero aquí había otros que estaban sufriendo por la niña, porque siempre que hay un hijo que está padeciendo no solamente una enfermedad física, hermanos, sino también puede ser espiritual, moral, la familia se conmueve y la familia es afectada de alguna manera.
Y estos padres estaban sufriendo al ver que su hija estaba gravemente enferma. La desesperación llevó a que la fe de ellos se activara, tan así que este hombre, no importándole que fuera de la sinagoga, hermanos, es que este hombre era un hombre religioso. Y es que cuando nosotros decimos, oh, era uno de la sinagoga, era un escriba o era un fariseo, creemos que todos los fariseos no creyeron, pero sí hubo uno que otro que creyó en Jesús. Y lo vemos en esta ocasión. Ese hombre de la sinagoga no era un hombre ricachón, era un hombre, un servidor de la sinagoga, que creyó en Jesús y que no fue, como en otra ocasión vemos, que por temor a los demás buscaban y creían en secreto a Jesús, sino que este hombre creía y se fue allí a donde estaba la gran multitud para clamar a Jesús que fuera a hacer el milagro en su hija. Y otra coincidencia es de que las dos necesitaron un toque del maestro. ¿Cuántos aquí necesitamos un toque del maestro? Entonces hay una coincidencia con la palabra de Dios y tu vida esta mañana. Pero ¿para qué quieres que el Señor te toque? ¿Qué clase de toque quieres que el Señor te dé esta mañana, hermano? ¿Que lo sea directo o que lo sea por un hijo o una hija? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo no sé si esta mañana viniste para que Dios obre en tu vida o en la vida de algún hijo tuyo o una hija, o algún familiar, algún amigo o una amiga. Pero si te estás durmiendo, ¿qué clase de toque quieres? ¿Qué clase de respuesta quieres? Vienes como esta mujer queriendo tocar tan solo el manto del Señor, o vienes para interceder por alguno de los tuyos. ¿Cuál es el toque que quieres esta mañana de parte del Maestro? ¿Cuál es la coincidencia que hay en esta palabra que te haga tener una fe persistente? Porque una fe que persistente, hermana, perdóname que te lo esté diciendo, pero esta mañana Dios quiere que tú tengas esa fe que persiste, que estire su mano para alcanzar, aunque sea los bordes, ya no el manto, ya no al Señor, sino el borde, la punta del borde, tan siquiera del manto del Señor. Y poder tener así una fe que agrade al Maestro y que refleje verdaderamente que necesitamos un toque del Señor. Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero aquí se detuvo a ministrar a esta hija de Israel, porque déjame decirte que el Señor nunca está ocupado para una sola cosa. El Señor está atento a tu necesidad, creas o no lo creas, porque si el Señor... El problema, como decía mi hermana Elsa, el problema de muchos es que dicen, es que yo, pues así pienso, yo así soy, yo así creo. A mí nadie me va a venir a decir cómo debo de creer, o cómo debo de hacer, o cómo debo de pensar, o cómo debo de sentir. A mí nadie me va a decir qué debo o no debo ser. El problema es de que tú ya has sido escogido por Dios. Entonces lo único que nos toca es poner atención a lo que Dios nos demanda para llegar a tener esa fe. Porque debemos de entender y saber, hermanos, que el Señor no está tan ocupado como para no escuchar una oración de corazón. Que una fe persistente como aquella de este hombre Jairo y como esta mujer traerá fruto, traerá respuesta,
Pero desde ya te digo, cuando el Señor responda a tu petición, testifica, y que tu testimonio pueda atraer a otros y atraerlos a tu reino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿O te vas a quedar solamente a disfrutar lo que Dios te dé y nada más, engordándote en fe para nada? Más bien, así como esta escritura nos ilustra la necesidad de ser, hermanos, intrépidos muchas veces en fe, de no dejarnos disuadir, hermanos, de ser movidos y conmovidos por las circunstancias, sino más bien desafiarnos a nosotros mismos, seguir creyendo, aunque los médicos digan una cosa, aunque la sociedad diga lo que diga, aunque te digan y te critiquen, te digan fanático, te digan religioso, te digan lo que te digan, solo cree. Porque el que cree, todo le es posible. Y todo es por la gracia de Dios, para tener una fe persistente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Y que nos ayude nuestro Dios a realmente tener una fe persistente. No tenemos que esperar, hermanos, como esta mujer, quizás tantos años ya, porque nosotros hemos escuchado la palabra. No tienes que esperar a que tu problema o la situación toque fondo, o que digas tú, ya mejor esperar que muera o que yo me muera. Porque esta mañana ha sido su palabra, ha sido enviada la palabra. Ten fe. Ten fe. Una fe persistente. ¿Y cómo vas a obtener esa fe persistente? Busca al Señor. Mueve todo lo que tengas que mover. Haz lo que tienes que hacer para tocar al Señor. Y en el caso de que el Señor venga y toque, deja que el Señor te toque, pues. Deja que el Señor trabaje en tu vida. Deja que el Señor haga lo que tiene que hacer. Padre que estás en los cielos, amado Dios. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es el consuelo para nuestros corazones. Tu palabra es quien nos afirma la fe y nos recuerda nuevamente, Señor, que solo en ti hay esperanza, que solo tú, si das la palabra, la atesoraremos en el corazón y la creeremos con fe. Padre, ayúdanos, sea lo que sea que mis hermanos estén atravesando o tengan que atravesar, esa fe la mantengan firme, persistente, y que movidos en fe puedan ir obrando, puedan ir, Señor, actuando, porque tú dices tu palabra que la fe, Señor, manifiesta hechos. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos dar esos hechos y manifestar nuestra fe. Y que esas montañas, Señor, puedan ser removidas en el poder de tu palabra. Y que esa situación pueda ser, Señor, cambiada por el poder de tu palabra. Y podamos testificar para gloria y honra de tu santo nombre. Padre Santo, gracias, porque tú has hecho maravillas. Y tú, Señor, que sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tú no cambias, sigues siendo el mismo. Y lo creemos, Padre. Ese Dios que sanó ese flujo de sangre y levantó a esta niña de 12 años, es el mismo Dios en el que hoy clamamos y en el que hoy creemos.
ya que en Él esperamos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.